y amén. Pueden tomar sus asientos. Nueva creación. Nueva creación. Este capítulo 2 de Segunda de Corintios, capítulo 5, segunda epístola de Corintios, viene hablando de el ministerio de la reconciliación. Y el ministerio de la reconciliación habla de que todos los hombres fueron destituidos de la gloria de Dios, porque todos pecamos. Y lo que sucedió fue que allá en el Edén, cuando Adán le falló a Dios, la instrucción fue clara: el día que peques, ese día mueres. La primera verdad que usted y yo tenemos que tener clara es la siguiente: que por un hombre entró la desobediencia y por ese hombre entró el pecado a la humanidad. Y por ese hombre entró la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres. Sean niños, sean bebés, sean ancianos, todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Todos estamos manchados con la lepra del pecado. Usted dirá: ¿y mi bebé y mi hijo está manchado con la lepra del pecado? Sí. Es un cáncer que se gestó desde el origen, desde el Génesis. Es decir, no hay persona que pueda decir: yo estoy limpio y yo estoy bien. Por lo general usted ve cómo nosotros tratamos de describirnos a nosotros mismos como buenas personas y malas personas. Siempre clasificamos y decimos: aquella persona es una mala persona. Pero no hay buenas personas ni malas personas. Simplemente hay una sola categoría que se llama pecadores. Personas que fuimos destituidos de la gloria de Dios. Y 2 de Corintios lo que habla es como aquellas personas que fuimos destituidas de la gloria de Dios, fuimos raídas sacados del Edén, como el ministerio de la reconciliación viene a unirnos una vez más con ese Creador. Yo quiero que usted abra su Biblia en Romanos capítulo 5, versículo 12. Romanos capítulo 5, versículo 12. ¿Lo tenemos todos? Por tanto, dice: como el pecado entró en el mundo, ¿por quién? Por un hombre, y por el pecado entró la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Romanos 5 habla de cómo el pecado entró por un hombre, y también la salvación para toda la raza humana entró también por un hombre, que es Cristo Jesús. Por cuanto un hombre pecó, entró la muerte, y la muerte entró en todos, y todos pecaron. Si usted se cree bueno, la mejor o el mejor consejo que la palabra de Dios le está dando en esta tarde es: quítese de su mente esa falsa idea. Porque la palabra de Dios dice: no hay bueno ni siquiera uno. Nadie de los que estamos acá somos buenos.
Nadie de los que estamos acá fuimos personas seleccionadas como buenos. Fuimos personas que fuimos manchadas por la lepra del pecado. Nuestros cuerpos se presentaban como miembros para el pecado. Y es así como el bebé es gestado en el pecado. Es así como el adolescente es gestado en el pecado. Es así como el adulto es gestado en el pecado. Y es así como el anciano es gestado en el pecado. Ahora aquella persona que está en el pecado está separado de la gloria de Dios. Ya no puede pertenecer al Edén. Usted recuerda que cuando Adán tocó el fruto prohibido, instantáneamente se le revelaron sus ojos y se dio cuenta que estaba desnudo. Más adelante aparece Dios y le dice: Adán, ¿dónde estás? Adán para ese entonces ya estaba escondido. No tenía la capacidad de acercarse con Dios. El mismo hombre que antes hablaba, platicaba, el mismo hombre que le ponía los nombres a los animales, el mismo hombre que le puso nombre a la vegetación, el mismo hombre que tenía una relación cercana a Dios, al Creador, ahora se escondía de él. Es por eso que cuando usted y yo practicamos el pecado, nos escondemos, nos alejamos, lo ocultamos. Porque la luz no tiene nada que ver con las tinieblas. La vida no tiene nada que ver con la muerte. Y lo impuro no tiene nada que ver con la pureza de Dios. Adán entonces ya no se pudo acercar a Dios y más bien se escondió de su presencia. ¿Quién te dijo entonces que estabas desnudo? Le dijo el Señor. Le dijo Dios a Adán. Adán entonces, con haber desobedecido, ya hacía desnudo, ya hacía temeroso y ya se hacía lejos de la presencia de Dios. El mismo estado de todo ser humano, desnudo, separado de Dios y con temor. Ahora aquel hombre que había sido destinado para vivir eternamente, ahora tenía un fin sus días, así como usted y yo. El gran temor que usted y yo tenemos, de muchos que tenemos, es el temor a la muerte. Todos los que estamos acá tememos a morir. Y tememos a morir porque ¿quién le puede asegurar a usted qué hay después de la muerte? Y todos dicen una cosa, otros dicen otra y otros dicen otra. Y todos tememos a lo incierto. Y es lógico tener miedo a la muerte. Porque lo que hay dentro de nosotros es una mancha que se llama pecado. Y la palabra de Dios dice: la paga del pecado es muerte. El día que toques el fruto, le dijo Dios a Adán, ese día te mueres. Y si yo nací en pecado, entonces lo que me espera a mí como un ser mortal y pecador es la muerte eterna. Teniendo entonces en claro cuál es la condición del hombre, esta segunda carta de Corintios habla de cómo aquel hombre que está separado, aquel Adán que está separado de Dios, Dios busca reconciliarlo una vez más con el Creador. Imagínese el amor de Dios para con el ser humano. Busca por medio del ministerio de la reconciliación, reconciliar entonces ahora a aquellas personas que están perdidas, reconciliar a aquellas personas que están separadas, reconciliar a aquellas personas que están desnudas, reconciliar a aquellas personas que están condenadas a muerte eterna, reconciliarlas ahora con su Creador, reconciliarlas ahora con Dios, y lo hace por medio de Jesucristo. Y es así como inicia el ministerio de la reconciliación.
Y explica todo este capítulo 5 hasta llegar a la parte que usted y yo leímos en este versículo. De modo que ahora, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y lo que habla primero es lo siguiente: de modo que si alguno está en Cristo. Y la salida para aquel ser humano que está perdido, muerto y practicando el pecado, la da este versículo. De modo que si ahora alguno está en Cristo. Y la primera esperanza que nos da este versículo es la siguiente: de manera y de modo que si alguno es una promesa para cualquiera. Alguno no es una promesa exclusivista. Alguno no es una promesa que dice, de modo que si los que son altos, de estatura de 1,80, como quería el famoso dictador Hitler, de modo que si alguno que tenga pelo blanco, color blanco, piel de tal manera, o de modo que si alguno tenga recursos financieros, o de modo que alguno que tenga pertenencias en esta tierra, o de modo que alguno sea bueno de corazón. El versículo dice, de modo que si alguno, y abre la promesa para cualquiera. Abre la promesa para todo tipo de clase de ser humano, sea malo, sea malévolo, sea perverso, sea asesino, haya violado, esté en una cárcel. Dice a cualquiera, de modo si alguno. No hay distinción, no hay raza, no hay nacionalidad. Puede ser salvadoreño, puede ser italiano, puede ser costarricense, puede ser hondureño, puede ser centroamericano, puede ser de cualquier nacionalidad, puede ser que hable cualquier idioma, puede ser de cualquier nivel escolar. Usted ve cómo normalmente la sociedad misma margina a una persona que no ha estudiado, pero Dios nunca vino a marginar, Dios nunca vino a excluir. Dios vino a incluir, sea cualquiera, sea alto, sea pequeño, sea rico, sea pobre. Dios ama a los seres humanos. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta hora. La buena noticia es, si alguno es, que cualquiera puede entrar a esto. Cualquiera. La puerta no está cerrada. Si alguna vez alguien de la iglesia, usted lo ha visto, la ha visto mal porque usted se viste de X o Y manera, eso es la cosmovisión de esa persona. Pero lo que piensa esa persona no es lo que piensa Dios respecto a usted. Lo que piensa Dios respecto a usted es que Dios lo ama y Dios tiene un amor grande para cualquiera que está en Cristo. La buena noticia es, esta promesa no es para personas exclusivas, para personas. Normalmente nosotros manejamos una palabra que se llama en inglés VIP, que significa para personas importantes. Pero esta promesa no es para las personas importantes de esta tierra. Esta promesa es para todos. Seguido a esto dice, si alguno está en Cristo. La ventaja aquí es que dice que está en Cristo. En primer lugar, está abierta para todos. Y en segundo lugar, es una promesa que no tiene nada que ver con una religión.
No dice si alguno está en la religión católica, si alguno está en las filas de una religión, si alguno está creyendo en las doctrinas de un hombre. No dice si alguno está hasta centrado en sí mismo. Dice si alguno está en Cristo. La solución entonces para aquel ser humano que se depravó y se separó de la presencia de Dios, la solución es Cristo Jesús para sus vidas. De modo que si alguno está en Cristo, no dice de modo que si alguno asiste los domingos a una misa, no dice si alguno asiste de vez en cuando a una iglesia cristiana, no dice tampoco si alguno se pone un uniforme, no dice tampoco que si alguno viste con camisa manga larga o se pone un sombrero. Dice de modo que si alguno está en Cristo. Cristo es la vida, Cristo es la salvación y Cristo es el que hace nuevas las cosas en los seres depravados y en los seres pecadores de la raza humana. ¿Y cómo es que esa persona separada de Dios entonces ahora tiene acceso? Pues por medio de la fe. Por medio de la fe en Cristo es que usted y yo ahora tenemos ese acceso. Y este versículo nos habla de cómo nuestra fe y nuestra confianza tiene que estar puesta en Cristo Jesús. Porque Él fue el que murió, Él fue el que entregó su vida por nosotros y Él fue el que nos hizo libre por medio de su sacrificio. Entonces, si usted está escuchando una buena noticia hasta ahora, es esa. Olvídese de agradar a los hombres. Olvídese de agradar a las personas. Centre su vida en agradar a Cristo Jesús. De modo que si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es. Hay dos promesas para aquellos que tienen la fe y la confianza en Cristo Jesús. La primera es la siguiente. Dios le dijo a Adán: el día que tú toques el fruto, ese día te mueres. Hay una condición de muerte eterna. Hay una condenación para aquellos que le fallamos a Dios. Y esa es la muerte eterna de nuestras almas. Pero aquellos que ponen su fe y su confianza en Cristo, el primer beneficio que tienen es que su condena y su condenación de la muerte eterna es perdonada. Cristo, por medio de su sacrificio, perdona la muerte eterna. En segundo lugar, y el segundo beneficio de tener nuestra fe y nuestra confianza en Cristo Jesús, es que dice que somos una nueva criatura. Entonces significa de que aquellos que ponemos nuestra confianza en Cristo somos transformados. Y somos transformados en una nueva creación. No solamente somos perdonados de la muerte eterna, sino que somos transformados a una nueva creación. ¿Y cómo entender esto? ¿Y qué significa entonces ahora ser una nueva criatura? ¿Será entonces que Dios viene y me transforma, me hace un nuevo robot, me hace una nueva persona? ¿Qué es lo que sucede en aquellos que hemos puesto nuestra confianza en Cristo? Que estábamos muertos y separados y depravados.
dice que nueva criatura es. Soy entonces ahora una persona perfecta. ¿Significa entonces que ahora dejo de ser un pecador y ahora soy una persona en perfección? Pero si mis impulsos son los mismos, mi voluntad es la misma, mis deseos son los mismos, mis elecciones son las mismas, entonces viene Dios y habita en mí, me hace un robot y ahora me hace hacer lo que Él quiere. ¿Y cómo entonces ahora soy una nueva criatura? En primer lugar, usted y yo tenemos que saber que esta nueva creación no puede venir del hombre, no puede venir de una fuerza natural, sino que esta transformación de vida y este arrepentimiento y este cambio de vida solamente puede venir de la mano poderosa del Dios poderoso. No puede venir de otro lado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Para que lo aprendamos, es así. Tú sigues siendo la misma persona, pero ahora con una fuerza interior que te permite decirle no a lo que le decías sí antes. Esa es la única diferencia. Que te permite ver que tus elecciones pasadas te llevaban a la muerte, que tus decisiones anteriores te llevaban tu pecado, tu vida a una muerte eterna. Y la nueva criatura ahora tiene una fuerza interior, una fuerza que lo lleva a una voluntad que busca agradar a Dios, a una voluntad que busca a elegir por Dios y ya no por este mundo y por el diablo. Y esa persona que antes, ¿qué fecha estamos ahora? 30 de diciembre, 29 de diciembre. Usted ahorita para el 29 de diciembre, usted ya andaba con olor a níspero, como dice la chanchona de Arcadia. ¿O no? La pregunta es, ¿de dónde ha nacido la fuerza de voluntad para decirle no al alcohol? ¿De dónde? Para este entonces usted ahorita andaba de fiesta en fiesta. Había agarrado fiesta desde que salía del trabajo hasta ya tipo 2, 3 de enero iba aterrizando usted del avión. La pregunta es, ¿de dónde usted y yo hemos sacado fuerzas para decirle no al pecado y sí a Cristo? La única solución para eso es que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Entonces, ¿qué es una nueva criatura? Es el mismo caparachón. Hermano, ¿y me voy a cambiar yo? No, es usted mismo, con los mismos moretones por haberse andado golpeando cuando andaba bolo, los mismos va a tener, con los mismos pies hinchados de bailar mucho, los mismos. Pero hay una diferencia, que ahora sus pies que los llevaba al baile, hoy sus pies los trae a la iglesia de Cristo. ¿Podemos ver la diferencia? Entonces, los mismos cuerpos que presentábamos al pecado, ahora los presentamos a Cristo. Ahora, esta nueva criatura tiene las dos ventajas. Es perdonada y es transformada. Lo que ahora usted ve, no sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado. Me rasco la cabeza y digo, ¿y por qué antes no lo había visto de esta manera? Y usted dice, ¿por qué ahora entiendo lo que antes no entendía? Es porque
ahora usted es una nueva criatura. Es porque las cosas viejas han pasado. Y eso es lo que marca la diferencia. Entonces, ¿cómo ahora esta nueva criatura entonces se enfrenta este nuevo reto de vida? Porque la voluntad es la misma y las decisiones son las mismas. La misma persona que decidía tomar alcohol para esta fecha es la misma persona que tiene que decidir ahora el no beber. La misma persona que antes decidía serle infiel a su mujer es la misma persona que ahora tiene que decidir serle fiel a su esposa. La misma persona que antes mentía es la misma persona que ahora tiene que decidir dejar la mentira. Entonces, ¿cómo sucede si es la misma persona? ¿Cómo realizo eso? Si la voluntad, si Dios no hace robots, pues se hace de la siguiente manera. Abra su Biblia en Efesios, capítulo 4, versículo 22. Efesios, capítulo 4, versículo 22. ¿Lo tenemos todos? En cuanto a qué dice ahí, a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está, como dice ahí, viciado conforme a los deseos engañosos. El 23 dice, y entonces renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y el 24 dice, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, caigamos en 20. Soy la misma persona que tomaba. Soy la misma persona que practicaba el pecado. Soy la misma persona que estaba contaminado de la lepra del pecado. Pero de modo que si alguno está en ¿quién? En Cristo, nueva criatura es. Entonces, usted y yo ahora somos una nueva creación. Entonces, como usted y yo somos una nueva creación, Efesios nos enseña y nos dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado. Usted y yo estábamos viciados. Nuestra carne estaba viciada. ¿A qué? A practicar el pecado. Usted, hombres que estamos acá, íbamos en el centro comercial y teníamos problemas ¿de qué? De nuca. Estábamos viciados. Nuestros ojos estaban viciados para ver lo prohibido y lo ajeno. En cuanto a nuestra pasada manera de vivir, estábamos viciados conforme a los deseos engañosos. Vayámonos al grano, pues. ¿Cuántos cigarros echaba usted? Vámonos así, como dicen, al punto, a la neta del planeta. ¿Y usted, hermanita? ¿Cuántos cigarros echaba? Usted recuerda que usted no dejaba que el hit del cigarro, es decir, el golpe que pega el cigarro en el cerebro, que es como una dopamina, que es como comer azúcar. Entonces usted no dejaba que bajara, es decir, tras uno, el otro. Y se recuerda cómo usted andaba ansioso. Le sudaban las manos, andaba un tic. ¿Y cómo calmaba usted su ansia? ¿Cómo le decía usted a su amiga? Echémonos un ¿qué? Un cigarrito. Y para los hermanos que se echaban el tapi, para los que no saben qué es un tapi, los que no saben de eso, solo yo sé de eso.
Hay unas hermanas que dicen, yo sé. Sí, ya le vi que es cara de bola a usted. Le dicen tapi, nuestros amigos bolos, nace de la palabra tapón. ¿Cuántos gringos saben qué es un tapón? Entonces ellos agarran el tapón y al tapón le dan la medida del traguito. Entonces un tapi, ¿sabe cuánto vale un tapi? Una cora. Entonces el bolo no tiene para darse el lujo de $1, porque la botella ya vale 1.50, 1.80, la del dragón que ellos se toman. Entonces, en cuanto a la pasada manera de vivir del hombre que estaba viciado, ese hombre estaba viciado a 1, 3, 4, 5 tapis a las 9, 10 de la mañana. Entonces, la nueva creación y la nueva criatura es el mismo hombre, el mismo que se tomaba los 5 o 6 tapis, el mismo. Pero ahora, dentro de él nace una fuerza que no nace de él, sino que viene de Dios, que hace cosas nuevas en su vida. Y ahora esa misma persona le puede decir no al pecado, no a la fornicación, no al tapi, no al adulterio, no al pecado. Y esa misma persona ahora es nueva criatura. Esa es la nueva creación. ¿Se recuerda usted cuando usted a esta hora andaba con unos sentimentalismos de diciembre? Usted andaba y si alguien le ponía un medio like, ni like completo, usted mismo respondía con doble like. Pero qué raro que la misma mujer que andaba buscando likes ahora ni foto se toma. ¿Y qué es eso? Hay una nueva creación. Si la misma mujer que andaba mostrando su cuerpo, que estaba viciada a los deseos engañosos y creía que mostrando su cuerpo iba a poder ser amada, la misma mujer ahora dice, prefiero no hacerlo. Eso es la nueva creación. La misma persona con una voluntad diferente, con una decisión diferente. Y esa es la nueva creación, aquellos que están en Cristo Jesús. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esa hora. Entonces, ahora, de modo que si alguno está digámoslo todos, ¿en quién? En Cristo. No dice el pastor, no dice la religión, no dice las liturgias, dice Cristo. Entonces, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, ¿qué es lo que usted y yo tenemos que hacer? Efesios no lo dice en su capítulo 4, versículo 22 que leímos. Despojaos entonces del viejo hombre. Imagínese que su viejo hombre es una camisa vieja, una camisa recién sudada. Cuando usted va y hace deportes y suda, ¿cómo le queda la camisa? Maloliente. ¿Cómo más? Mojada, sudorosa y apestosa. Así es el viejo hombre. El viejo hombre es apestoso. El viejo hombre es sudoroso. El viejo hombre siempre busca al mal. Entonces, la salida para aquellos que estamos en Cristo Jesús es ir al armario de Cristo y despojarnos de esa vieja levadura y despojarnos de esa vieja camiseta y despojarnos de esa pasada manera de vivir y quitarnos aquello que no le agrada a Dios. ¿Qué amistades frecuentaba usted? Despojarse de esas amistades.
¿Qué personas o qué lugares frecuentaba usted? Despojarse del viejo hombre significa dejar de hacer lo que antes hacía. Despojarse del viejo hombre es dejar de ver lo que antes miraba. Despojarse del viejo hombre es dejar de oír lo que antes oía. ¿Qué escuchábamos para diciembre? Me dejó una ¿qué? Una chiva y qué, y una buena o una mala suegra, no sé. Mala entonces. Me dejó una mala suegra. Y para este entonces el viejo hombre estaba ansioso, estaba como, estaba emocionado, estaba feliz, pero con una felicidad pasajera. Despojarse significa duele despojarse del viejo hombre. Despojarse del viejo hombre no es fácil. ¿Por qué? Porque dice Efesios, porque está viciado. Es un vicio. Es como que yo le digo a usted mire, mañana no se tome el café de las 4 de la tarde. Le va a agarrar un gran tic y dolor de cabeza, migraña. Eso es despojarse del viejo hombre. Pero seguido a esto dice, renovaos entonces vuestra mente y vestíos ahora del nuevo hombre. Entonces usted y yo nos despojamos de la pasada manera de vivir y tomamos un nuevo atuendo, una nueva vestimenta. ¿Y cómo se llama esta nueva vestimenta? La nueva creación en Cristo Jesús. Entonces ahora usted se viste del nuevo hombre. Entonces ahora usted dice, soy cristiano. Ahora usted se dice a usted mismo, soy una nueva creación. Ahora usted va por las calles y usted dice, eso que antes hacía ofendía a Dios, ahora no lo hago. Y cuando usted va empezando de su interior a practicar la nueva vestimenta, usted empieza a entrar en la nueva creación en Cristo Jesús. Hay una debilidad en nosotros y que nos cuesta. Nosotros decimos, yo no quiero ser hipócrita. Yo no quiero ser algo que no soy. Entonces, yo no quiero mentirme a mí mismo. Pero si en su vida usted ha puesto su fe y su confianza en Cristo, usted puede empezar a la inversa. Ahorita usted no cree que es una nueva creación, porque usted sabe lo malía y lo malévolo que somos. Pero si usted empieza poniendo su fe en Cristo Jesús, Él le va a dar la convicción de que usted es ahora una nueva creación. Y cuando su fe está puesta en Él, porque usted y yo tenemos miedo a empezar y dejar el proceso tirado. Tenemos miedo a ser criticados. Tenemos miedo a que la gente diga, no, si ese va a la iglesia y después vuelve a lo mismo. Nosotros tenemos miedo de que ser el ridículo de la colonia, ser el ridículo una vez más y no ser capaces de finalizar lo que una vez iniciamos. Pero dice la palabra de Dios lo siguiente: el que comenzó en vosotros la buena obra es poderoso, es fiel y es justo para terminar la buena obra que Él inició en su vida. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta hora. Entonces, ¿qué es lo que usted y yo tenemos que hacer? Poner nuestra fe y nuestra confianza en Cristo Jesús. Ponga su fe en Él. Ponga su fe en Él. Y de la nada va a surgir una fuerza de voluntad en su interior de decirle no a lo que antes usted le decía sí. De la nada va a salir una fuerza en su interior de rechazar lo que usted antes aceptaba. ¿Y por qué? Porque usted ha puesto su confianza en Cristo Jesús. Y quienes ponen su confianza en Cristo Jesús,
Él no es como los hombres que prometen y cumplen, que dicen y no hacen. Él es fiel, Él es justo y Él promete lo que Él cumple. Él cumple lo que Él promete, perdón. Y de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas. ¿A cuánto le gusta el estrenar ropa nueva? Vamos a ver. ¿A todos? ¿A cuánto le gusta estrenar marido? A todos nos gusta lo nuevo. ¿A quién no le va a gustar lo nuevo? ¿Cómo nos sentimos en el colegio cuando llega un compañero nuevo? Dicen, hey, ahí está el nuevo. ¿A cuánto nos gustaría estrenar una casa nueva para 2025? Vaya, se lo voy a decretar. Se lo voy a profetizar. Imagínese usted, si le dieran ahorita, le dijeran, mire usted un carro nuevo. Todos ahorita cambiaríamos esa cara de limón agrio que andamos por una cara de felicidad. Porque nos gusta lo nuevo. Nos encanta lo nuevo. Imagínese que Dios, que Él es el que hace todas las cosas, a Él mismo nos está prometiendo algo nuevo. Pero ¿sabe qué? No es un carro nuevo, no es una casa nueva, no es una esposa nueva, sino que es una vida nueva. Una vida nueva. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Y cómo se entiende eso entonces? Abra su Biblia en Apocalipsis, capítulo 21, versículo 5. Y con esto finalizamos. Apocalipsis, capítulo 21, versículo 5. ¿Lo tenemos todos? Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, que dice, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y miren lo que va a suceder en el Apocalipsis. Viene después de que Cristo venga. ¿Cuántos saben que Cristo viene pronto? Viene un cielo nuevo y una tierra nueva. Es decir, el Dios creador que le encanta lo nuevo, a Él le encanta hacer cosas nuevas. Y usted diría, hermano, mire, pero la tierra es buena, la tierra es bendecida, la tierra es así, la tierra es asá. Pero Él ha prometido una tierra nueva. Si Él va a cambiar el cielo, si Él va a cambiar la tierra, el mismo que tiene esa capacidad de prometer cielo nuevo, tierra nueva y cambiar todas las cosas, ¿cómo no puede cambiar tu vida y cambiar tu ser y cambiar tu interior y cambiar y transformar tu vida en un vaso de deshonra y en un vaso y transformarlo en un vaso de honra? Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta hora. Él entonces tiene el poder para hacer toda una obra de arte nueva y perfecta en nuestras vidas. Él puede hacerlo. Muchas veces nosotros no lo creemos. Y es cierto, porque nosotros pensamos desde nuestra mente. Pero Él puede hacer nuevas todas las cosas. Él puede hacer nueva tu relación. Hay relaciones deterioradas, hay relaciones rotas, pero Él puede hacer nueva tu relación. Hay relaciones, hay matrimonios, hay amistades deterioradas, hay vidas deterioradas, pero Él puede hacer nuevas
todas las cosas, porque es de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Cuántos creen que Dios puede hacer algo nuevo en sus vidas? Dios puede transformar tu vida. Usted dice, pero es que mi reputación, si ya me pueden por el asaltante de la colonia, Dios puede cambiar esa mala reputación. Unos dicen, pero si yo ya tengo 2, 3, 4, 5 matrimonios, Dios puede hacer una nueva creación en tu vida. Si Él puede cambiar la tierra en algo nuevo, si Él puede cambiar el cielo en algo nuevo, ¿cómo no va a poder transformar tu vida en una vida nueva en Cristo Jesús? Pero la clave entonces, ¿en qué está? En que usted y yo, dice, de modo que si alguno está, ¿en quién? En Cristo. La clave va a estar que usted esta tarde se vaya con la convicción de que su fe tiene que estar anclada y puesta en Cristo Jesús. Si su fe está anclada en Cristo Jesús, las cosas nuevas vienen para su vida. La transformación viene para su vida. La fuerza de voluntad viene para su vida. La nueva creación nace en usted. Y es Él el que empieza a recrear. Es Él el que empieza a hacer una obra perfecta. Es Él el que empieza a cambiar nuestras vidas. Hay muchas veces nosotros, usted ve cómo muchas veces alguien inicia algo, pero viene otra persona y es capaz de hacer lo que nosotros no podíamos hacer. ¿Y sabe por qué sucede? Porque aquella otra persona viene con una mentalidad y una perspectiva diferente. Entonces lo que hace Dios en nosotros es que las condiciones son las mismas, pero Él renueva nuestra mente, renueva nuestro interior y renueva nuestro corazón. Y Él mete la visión de Dios en nuestras vidas. Y lo que antes nosotros mirábamos negativo, Él hace que ahora nosotros lo veamos positivo. Y Él empieza a cambiar nuestras vidas de adentro hacia afuera. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en nuestra. La nueva creación entonces es abierta para todos aquellos que ponen su fe. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y todas las cosas viejas pasan. Y Él viene y promete hacerlas nuevas en Cristo Jesús. Cierre sus ojos y vamos a orar.